Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañé, estamos comenzando un programa más, como siempre, de nuestros cursos bíblicos. Les invitamos a todos ustedes que tengan su Biblia, ni que vender esa pero que la venden cuaderno, entonces que tu pecho pejaí, pero comí venden dive, a pecha ñañe, punuco ñande Yarañé, o majeva peñandero gapu bebé. Antero vete, allí cuami peñande Yarañé, eru pibe, va para las se bañan debe, es decir, su mensaje. El mensaje que nos tiene que ayudar a vivir con profundidad, con entereza y con dedicación, ¿verdad?, en el seguimiento de Jesucristo. Esto es lo importante. Pero Génesis, en realidad, al comienzo iniciamos en todas nuestras redes, en Facebook, entonces tenemos ya muchos programas, más de 110 programas. Entonces, Pepe ya el número 1, número 2, número 3, número 4, mía Pepe ya no. Pepe ya cuata enseguida la romoñe penuco programa coa. Upeborero explica los elementos básicos de cómo leer la Biblia. ¿Qué es la Biblia verdaderamente? Porque es importante es las opiniones que ya puede ir con la reflexión y ya puede cada día. Bueno, nosotros estamos ya en el capítulo 31 del libro del Génesis y hoy queremos hablar sobre esta alianza que hace Jacob con Labán. Sobre todo Labán, Jacob le está abandonando con sus hijas y también le está abandonando con sus hijos. Él está yendo de nuevo hacia la tierra prometida. Ciertamente que era luego una promesa de Dios que lo haría volver a esa tierra y ahora se está cumpliendo. Es decir, lo que Dios dice, lo que Dios promete, siempre se cumple. Siempre se cumple. Porque bueno, ¿en qué consiste esta alianza de Jacob con Labán? Ya en Dumí, entonces, Labán replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos mis nietos. Y también es mío el rebaño. Todo lo que ves me pertenece. Pero, ¿qué puedo hacer ahora contra mis hijas y mis nietos? Por eso hagamos una alianza y que haya un testigo entre tú y yo. Entonces, oye, ella llevan con algo, está bien, Lía y Raquel. Pero al mismo tiempo, los hijos que ellos tuvieron contigo, con ese nieto, entonces entramos al segundo elemento, los hijos de Raquel y los hijos de Lía, que son sus nietos. Pero es posesión también, ¿verdad?, del abuelo, porque Labán entonces viene a ser el abuelo de todo esto y me pertenece, y el papá, ¿verdad?, de estas dos mujeres. Pero ¿qué puedo hacer ahora contra mis hijas y mis nietos? Diga tu hijo, abuelo Haisha, Ru Haisha, allí puedo ir contra Becuera. Se coja cara por mí y yo Becuera una nave y allí. Que haya un testigo entre tú y yo. Por eso es que queremos hacer una alianza para darnos cuenta y saber cómo tenemos que actuar. Y Jacob tomó una piedra y la erigió como piedra conmemorativa. Y en ella se llama Curipea la cuestión del altar, ¿verdad? Cuando hablamos del altar. Nosotros hablamos en un momento de las piedras conmemorativas. Las piedras conmemorativas que significa, dentro de este pacto, dentro de esta alianza, el espíritu y la fuerza de Dios. El Dios mismo que se hace presente y a través de esta piedra nosotros como que recordamos, como que nosotros sabemos que en esta piedra encontramos esa fuerza y quién es Dios, ¿verdad? Estamos encontrando y sabemos quién es Dios, su presencia aquí en medio de nosotros.
Jacob tomó una piedra, la erigió como piedra conmemorativa. Labán, por su parte, dijo a sus hermanos: recojan unas piedras. Ellos las recogieron, las amontonaron y comieron allí, sobre el montón de piedras. Y Labán le puso el nombre de Yegar, Sahaduta, mientras que Jacob lo llamó Galed. Después Labán declaró: este montón de piedras será siempre un testigo entre tú y yo, como lo es ahora. Por eso lo llamó Galed. Además le puso el nombre de Mizpah, porque dijo: que el Señor nos vigile a los dos cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te unes a otras mujeres además de ellas, aunque no haya nadie entre nosotros, recuerda que Dios está como testigo entre tú y yo. Recuerda que Dios está como testigo entre tú y yo. Con interesante forma la lleva. Es un paso tremendo, ¿verdad? Que nosotros no necesitamos entonces de un policía que nos esté controlando, que esté detrás de nosotros, y llevo monapa, le llevo vaipa, remondapa, ande mondaipa, le yare iba pereñe, pues no va a cue, ande le llevo bona hijina, lleva, rembotaui va a aprender a pichape, tapando rembotaui. Bueno, todo esto te está diciendo, no hace falta, le dice, no hace falta que tú estés aquí o que yo estés ahí, sino que ya lo llevamos a Dios, a Dios. Aunque no haya nadie entre nosotros, recuerda que Dios está como testigo entre tú y yo. Dios está como testigo. Luego añadió: mira este montón de piedras y mira la piedra conmemorativa que yo erigí entre tú y yo. Una y otra cosa serán testigos de que ninguno de los dos iremos más allá de este montón de piedras y de esta piedra conmemorativa con malas intenciones. Ya puede ir pacto, ya puede ir alianza. Nadie puede ir más allá entonces con este signo de las piedras. Ir más allá, más allá. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. El Dios de Abraham, el Dios de Nahor sea nuestro juez. Y Jacob prestó un juramento por el temor de Isaías. Jacob prestó un juramento, es decir, o juraba de Yarareronde. Pero es justamente por el temor, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir el temor? Por el respeto, ahí está, por el respeto, por el amor. ¿De quién? De Isaac, es decir, su padre. Entonces está siguiendo la tradición de quién? Está siguiendo la tradición de sus padres. Se dan cuenta que es muy importante la tradición. Está con ella solo la Biblia es la tradición. Y que todo ule, no, la tradición da ahí ule. La tradición es justamente cómo y dónde se escribe la Biblia. A través de la tradición. La tradición, ¿qué quiere decir la iglesia? La iglesia, ¿qué quiere decir? El lugar donde se escribe la Biblia, donde se reflexiona, porque es una historia de salvación de la que estamos hablando en la Biblia. La Biblia te habla de una historia de salvación, cómo Dios actúa en nuestra vida. Vean, dice la Biblia, entonces y no tiene nada que ver con tu vida. No, equivocado. Bueno, volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Un grupo de niños recibió al Papa en esta plaza de Tallinn, Estonia, con una melodía. Luego otros le entregaron flores y un regalo muy curioso, 500 manzanos que plantarán donde él decida. Después entró en esta iglesia luterana, una de las más grandes de la ciudad. Allí le esperaban miles de jóvenes que se hicieron notar con un fuerte aplauso. Muchos de ellos son cristianos y otros no tienen fe, algo habitual en este país en el que el 70% se consideran no religiosos. Le dio la bienvenida el arzobispo luterano Urmas Vilma, quien le explicó que Estonia no es un país donde los jóvenes llenen las iglesias como lo hacen hoy por invitación del Papa. Fue un encuentro muy musical que incluyó interesantes testimonios de jóvenes. Lisbeth Luterana confió las dificultades de convivir con un padre alcohólico y violento y aseguró que recuperó la alegría cuando descubrió la fe. También este joven ortodoxo dijo que fue agnóstico y que leyendo a los padres de la iglesia griega redescubrió la fe y comenzó a experimentar la presencia de Dios en su vida. Este católico le contó que trabaja en teatro y que cuando descubrió a Dios, descubrió también la auténtica belleza que es respetuosa. El Papa los escuchó atentamente y en su discurso les habló del próximo sínodo, de cómo los jóvenes a menudo se sienten incomprendidos y quieren que alguien les acompañe sin juzgarlos, y les dijo que sabe muy bien lo que algunos piensan de la Iglesia. Non lo vedete? E alcuni più coraggiosi hanno il coraggio di dire: non vi accorgete che nessuno vi ascolta più, né vi crede? Abbiamo davvero bisogno di convertirci, di scoprire che per essere al vostro fianco dobbiamo rovesciare tante situazioni che sono in definitiva quelle che vi allontanano. Francisco asegura que ha escuchado a jóvenes que le dicen que no van a la iglesia porque no tienen nada que decirles y que quieren que los dejen en paz. Li indignano gli scandali sessuali ed economici di fronte ai quali non vedono una condanna netta
il non saper interpretare adeguatamente la vita e la sensibilità dei giovani per mancanza di preparazione o semplicemente il ruolo passivo che assegniamo loro. Queste sono alcune delle vostre richieste. Vogliamo rispondere a loro, vogliamo, come voi stessi dite, essere una comunità trasparente, accogliente, onesta, attraente, comunicativa, accessibile, gioiosa e interattiva. El Papa les alertó de que a veces puede parecer que el amor está muerto, pues los matrimonios no duran y nadie se preocupa por los emigrantes. Por eso pidió a los jóvenes que no acepten esta situación. Sembrerebbe che l'amore sia morto, come diceva Kerlikov, ma sappiamo che non è così e abbiamo una parola da dire, qualcosa da annunciare, con pochi discorsi e molti gesti. L'amore non è morto, ci chiama, ci invia. Antes de que el Papa se marchara, rezaron juntos el Padre Nuestro en estonio. Luego el Papa saludó uno a uno a los 10 representantes de iglesias cristianas y les regaló un rosario como recuerdo del día en el que rezaron juntos. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe, siempre agradeciendo a nuestros auspiciantes e invitándoles a ustedes, queridos amigos, para que se hagan parte de nuestra gran familia Ñande Yara Ñe. Pero tienen que inscribirse, llamen a ese número, inscríbanse, apóyennos, ayúdennos, que nosotros podamos llevar esto y muchas cosas más podremos hacer después para evangelizar. Pero la gente lo vetea, un granito de arena cada uno y entonces podamos expandir la palabra de Dios, podamos dar a conocer la palabra de Dios. Y sobre todo, a Nila Yay Cuadcantes, allá Güero Zapucay te lleva, como hacen algunos, Güero Zapucay, la Biblia, bueno, ¿qué dice la Biblia? No, hoy poná, te y se lleva. Pero nosotros vamos mucho más allá, porque dice Dios, Ñande Yara Ñe, verdaderamente, pero Ñande Yay Cuadcantes para la dice. Por eso que estamos buscando, en su web, la mensaje principal. Y sobre todo porque nos damos cuenta que la Biblia se escribe dentro de un contexto histórico y se escribe dentro de una iglesia. ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo escribe? Y lo escribimos nosotros. El Cajal, oye, Haisha hebreo, allá. A Cajal dice eclesia, griego, ve. A eclesia dice atiwasú. A atiwasú guaraní dice ñande. Allá va, ñañem batuja ñañem monguetape ñande yara reje. Va, esa va ñande yara, peipu acabeba, hoy cualca ñandebe, pe iñe erupibe, va, eva ñande ya po vaina. Amba, esa va ñande ya iko vaina. Entonces, es importante, porque ñande ya iko ano, pe amba, ese pa ñande yarajana, pe ñande recobe, que tamba iba ahí o pata. Umica, y bueno, vamos a comenzar a ñande bueno, pe ñande yarañe, ñande ni que socio pe anda por ahí, umi mondá, y pocanea, y popindá, y bueno, entonces, poco ñande ahí, ñande yara socio.
anina peisa en una peña de yarañe va epa hijina ñande entonces pero viñan de yaguatán y eso es lo que vamos entendiendo aquí. Pero esto es espectacular, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no es una cosa abstracta, una cosa que se habla ya en las nubes, ¿verdad? Y como dice alguno, va a sonar no sé qué cosa, que va a venir de allá. No, duda que va a estar sonando no sé qué cosa, ¿verdad? De la regendúa y una peña de yarañe, peala y ponan de acá, peala y ponan de acá. Esa es la conciencia, ¿verdad? La conciencia de Dios que nos habla a través de su mensaje. ¿Y después qué? Y nos viene como algo mágico, lleva. Como un baracatuti trate y la trampati, basate la trampati y deja o ya pongo de un milagro. El milagro lo hacemos nosotros con la presencia de Dios, con la fuerza de su Espíritu en nuestra vida. Vea la gran milagro. Porque alguna vez se coñan de ñore y dañan de puacaya lleva, porque el vicio o el pecado que tiene su fuerza, tiene su costumbre, entra en nosotros. Pero peañan de ella cuando apeñan de yarañe, la ñane mo guaina, pero la mo la mo upete corazón, mo upendere coe, mo upendere calcular hina, a opear vive, a upendere tamba de poner ya por mi ave, pero esa es la conversión. En el griego, justamente la palabra conversión, metanoia, meta, en el castellano ya recuerdo, ¿cuál es tu meta, tu objetivo? Meta, nous, noia, nous, tu pensamiento, tu cabeza, tu conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento de la gracia y de la fuerza de Dios que actúa en vos? Y en la medida en que vos tenés el conocimiento que apunta hacia un GPS, hacia un ideal, apean con la conversión. Moto bajo también acá y se gobierna. Moto pare o ya pijina la neaca y se gobierna. Qué lindo que es, ¿verdad? La palabra de Dios es espectacular. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que leerlo y tenemos que dejarnos tocar por la fuerza del Espíritu de Dios. Porque no es simplemente para escuchar, ¿verdad? No es simplemente para mirar, sino que es sobre todo para vivirlo. Bueno, vamos a seguir entonces. Nosotros estamos aquí en este capítulo 31, ya cuando tenemos la alianza de Jacob con Labán. Y aquí justamente le dice, pero ¿qué puedo hacer ahora contra mis hijas y mis nietos? Y yo vengo Labán, oye, ya cuadra, por eso hagamos una alianza, que haya un testigo entre tú y yo. Jacob tomó esa piedra que nosotros estábamos hablando, la piedra como un signo conmemorativo. Las libaciones, ¿se acuerdan? Que se hacían sobre las piedras, sobre el altar, que no es entonces un ritualismo simplemente. No es que vos estás adorando una piedra. No, ese es un símbolo, ese es un signo que te hace entender y que te lleva a lo trascendental. Eso que te hace entender la presencia de Dios. Eso que te hace recordar, este es el signo, aquí sucedió eso. Si por ejemplo me hacemos mandua, perruta de allá, a mañana a la izquierda, a la derecha, a esa lleve mi nicho fuera. O mi oña accidentaba, o pero mo po ay que nicho bebé, o más nos agüeve personas de allá. Bueno, pero vea. Y ese es simplemente un lugar conmemorativo. Jamás oye vea, a derecha vea, oye poner, anemo mandua. Pero ¿dónde estáis en ese ladrillo, en ese, no sé, en ese efecto conmemorativo que tenéis ahí, en ese objeto conmemorativo? Es lo que está diciendo aquí. Jacob dice, tomó una piedra y la erigió como piedra conmemorativa. Tal vez nosotros ahora ya no digo Paraguay, y la gente y la Ita, no somos un país rocoso. Y el lugar rocoso ahí, la bueno, aquí Israel está lleno de rocas por todas partes, entonces el hecho de levantar un poco de rocas ahí, hacer un altarcito, lo que sea, conmemorativo, lo mismo es eso, te hace recordar la presencia de ¿quién? La presencia de Dios en la vida de ellos, que los está uniendo, los mete de nuevo en simbiosis, los mete de nuevo en el diálogo. Labán no reconocía que le estaba estafando y le estaba engañando a Jacob. Pero Jacob también, por su parte, estaba pagando ya su bella. Recuerden que estamos dentro de una teología en la retribución también aquí detrás de esto. De cierta manera,
Jacob, ya puedo ahí, o guay ese, ñaca aria lleva, ñaca aria a la rayo. Es como ese boomerang que decimos, remombo, a ver, yo en contra de boomerang. A ver, si te hay lleva. Porque Jacob le había engañado a su hermano, había robado la primogenitura de Esaú con el engaño. Aquí también se siente estafado, se siente engañado, nunca encuentra esa paz, porque él siempre estuvo en esa situación y se le vuelve en contra. Así como tú engañaste, así también se te engaña. A vos también te está engañando, y nada más y nada menos, ¿verdad?, que su propio suegro. Bueno, hace por lo tanto esta piedra conmemorativa. Labán, por su parte, dijo a sus hermanos que venían y que les ayudaban, ¿verdad?, a perseguirlo a Jacob: recojan unas piedras. Ellos las recogieron, las amontonaron y comieron allí sobre el montón de piedras. Bueno, aquí, al hablar de alianza, al hablar del Berit, se acuerdan que nosotros en un momento hemos hablado, pero vamos a recordar un poquitito más tarde también, que la alianza se hacía también a través del pacto del comer. La alianza. ¿Por qué? Porque entramos pues en sintonía. En sintonía entramos cuando nosotros nos sentamos a la mesa a comer. Y andé, por ejemplo, allá, ya recó cualquier celebración, se cumpleaños, por ejemplo, se santuario, ama ella andemos a los ennoy, yubi ya caro, yubi ya ubete asadito. Entonces ya y hacemos fiesta. Hacemos fiesta a través y en torno a qué cosa, al sentarnos a la mesa. Jeremías se vete in la andendere jaljuy nos ina vete in drapishabe. Debió peape regenoita uja un agua puinen vieja o caru. Así frente a frente. Normalmente no. Pero una vez hay peyagua a llevar. Remoí la tembi, perros y gatos y la gente allá. Oye, por los primeros que hacen, ñora y no mueve. Ñora y no mueve. Dicatuyo caru y coño un día. Sin embargo, aquí cuando te está hablando de este banquete, el banquete que se hace como signo de alianza, significa ese banquete que hay una relación profunda entre nosotros. Yandé, yayojaljú, tenañandé, yayapota betí, camino de entendimiento y de diálogo. Entendimiento y diálogo. Ese significa entonces el pacto conmemorativo. Pero belle yaguaba, son elementos muy naturales. Son elementos, vea el ñeja su bebe, antropológicos, elementos que nosotros como hombres, como personas, utilizamos como lenguaje de entendimiento y de diálogo. Bueno, a peña continuada porque hay gustos y nacoñan de yarañe y se añan de este día. Volvemos enseguida con más ñan de yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo
a mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Este documental se titula La Misa y es una interesante guía audiovisual que explica paso a paso el significado y los fines de la Eucaristía. Su autor es Robert Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles y experto en contenidos televisivos sobre fe y religión. Él sabe que las personas prefieren informarse a través de vídeos y que este formato permite llegar a mucha gente a la vez. Si presentas el material en formato vídeo podrás llegar a muchas más personas. El vídeo es más atractivo para la gente y es mucho más probable que lo vean que lean lo que has escrito. Robert Barron explica que la falta de comprensión de la liturgia y la menor asistencia a misa van de la mano. Por eso con este documental quiere ayudar a la gente a profundizar en la Eucaristía. El 75% de los católicos no van a misa, así que tenemos que darles motivos para que lo hagan. Yo diría que también entre ese 25% que van a misa muchos no saben muy bien lo que es. El documental está dirigido al gran público, pero se ha hecho para destinarlo a programas formativos en parroquias. Hay muchas propuestas en las parroquias que pueden incluir este documental para ayudar a las personas a conocer mejor y más profundamente la misa. Espero que el vídeo llegue a muchas parroquias. El documental es solo una de las propuestas de Word on Fire, la plataforma de Internet en la que Robert Barron publica interesantes productos sobre la fe católica. De hecho, este documental ya está disponible en esta página wordonfire.org. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre el capítulo 31, sobre todo en esta alianza que hace Jacob con Labán. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque estábamos diciendo que en la alianza, en el Berit, tenemos el de la conmemoración a través de las piedras, pero también dice aquí, ellos comieron allí sobre esas piedras, hicieron como una mesa, ¿verdad? O sea, un altar, y ahí sobre eso comen. El signo, el simbolismo del comer como alianza es aquí lo importante. Es decir, entramos en sintonía. Peñande yaguapuya vea llevoñón dive paja ya caru. Upeago un signo de armonía, un signo de familia. Eres la ñande atipa. Hora de comer, hey, más se mandó a las hora de comer, hey. Haro yupaiteana, haroñana. Ambaere wea. Porque cuando vos te encontrás todos juntos, comienza esa relación y ese diálogo del estar todos juntos. Cuando ellos aquí se sientan a comer, a pesar de que estaban siendo perseguidos, no entiende, pero coanga cotembiu rupide y ya tujicuay y ese atuazú, ¿verdad? Eso quiere decir iglesia. Es aquí donde nosotros nos entendemos y es aquí donde nosotros queremos dialogar. Y es aquí donde nosotros queremos encontrar a Dios que se manifiesta.
Es decir, estamos volviendo a una paz interior, a una paz entre las personas. Después dice, Labán le puso el nombre de Yegar Sahadutá, Yegar Sahadutá, mientras que Jacob lo llamó Galed. Jacob lo llamó Galed. Después Labán declaró, este montón de piedras será siempre un testigo entre tú y yo, como lo es ahora. Qué lindo que es esto también, lo de la piedra. Nosotros hablamos también en un momento el significado de la piedra de por sí. La piedra, a pesar de que es una cosa fría, todas esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, significa también otra cosa. ¿Qué significa la piedra? La piedra significa eternidad, eternidad. Jehove en Israel, ahí en el Monte de los Olivos, están las tumbas, ¿verdad? Las tumbas de la gente, de las personas, ¿verdad? De los judíos. Y cuando uno va a visitarle a ese ser querido que está allí enterrado en el Monte de los Olivos, normalmente ellos llevan una piedra, una piedrita, una roca y jaumoipea sobre la tumba. Pero va y se la andere moipeita, o esa roca ahí sobre esa tumba. Significa, sobre todo, que mi amor, mi recuerdo hacia vos es eterno. Es eterno. ¿Por qué? Y porque es una roca, es una piedra. No se marchita. La flor que vos podés llevar al cementerio, al muerto, ¿qué pasa? Después de un cierto tiempo se marchita, muere. Muy bien. Lo de la flor tiene otro significado para nosotros, ¿verdad? O sea, no tenemos que comparar en este sentido, pero solamente les digo, así, al querer acentuar y subrayar el aspecto del simbolismo de la piedra. Entonces el hecho de poner esa piedra sobre la tumba del ser querido quiere decir, querido mío, mi amor es como esta piedra, como esta roca, nunca termina, mi amor es eterno, permanece aquí siempre, firme, firme, la roca. Bueno, y entonces es por eso que le llama el nombre también. Se dan cuenta que siempre ellos le dan, Labán le puso el nombre de Yegar Sahadutá, mientras Jacob lo llamó Galed. ¿Qué significa que ellos le pongan un nombre? Y significa siempre la posesión que uno tiene sobre sí mismo también. Si yo a este lugar le pongo un nombre, quiere decir que soy yo el que tiene la fuerza, el poder para nombrar. Soy yo el que tiene la fuerza y el poder para cambiar la historia. Yo le voy a cambiar a y le voy a poner otro nombre. ¿Se dan cuenta? El nominar algo, el poner el nombre, significa el poder que nosotros tenemos para darle identidad, Cuando ellos están dando el nombre a este lugar, quiere decir que ellos le están dando una identidad ¿a qué cosa? A este pacto, a esta alianza. De nuevo, posibilidad del hablar, del dialogar. Upea con la falta de cuña de Gina Gurija con entonces y tu llega la ñañemongueta, ñaños endumina. Y esto es lo que la palabra de Dios siempre nos invita a hacer, ¿verdad? O sea, a entrar en ese diálogo, a entrar en ese hablar, a entendernos, a comprendernos. Y entonces por eso nosotros le ponemos el nombre. Poner el nombre quiere decir que vos le das una identidad a esto que nosotros estamos haciendo. No es una cosa superficial, porque la identidad es lo que a vos te caracteriza. Y cuando yo le pongo este nombre, ¿verdad? Entonces, y le estoy dando la identidad, quiere decir que yo me estoy comprometiendo con esto que yo estoy haciendo, ¿verdad? Después dice, además le puso el nombre de Mizpah, porque dijo que el Señor nos vigile a los dos, Mizpah. Entonces, que el Señor nos vigile a los dos, cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te unes a otras mujeres además de ellas, aunque no haya nadie entre nosotros, recuerda que Dios está como testigo entre tú y yo, a través de esta alianza. Dios es entonces el contralor, pero ¿a través de quién? A través de tu conciencia.
Naña ikote ven vete policía o ave mañana de inare ya po bandere ya po y para ya po ponapa. No, naña ikote vea. ¿Por qué? Porque eso ya está impreso en nuestro corazón, en nuestra vida. Y esta sería la autenticidad de vida. Esta sería la autenticidad a la que nosotros estamos llamados. Esta sería entonces la autenticidad e identidad propia en este camino que nosotros queremos hacer. Dios verdaderamente que nos pide, Dios verdaderamente que nos exige que nosotros podamos entrar plenamente, totalmente, ¿verdad?, en este camino del Señor. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Porque justamente es tanto Jacob como Labán, los dos le ponen el nombre a este lugar y a esta acción. Eso significa el berit, eso significa la alianza. Ahí cuñan de ella ya firmante, es como una firma, ¿verdad? Esto pues era como ir a escribanía. Halander es una escribanía, ven, va el ari ya pojina. A primero oreja y pa y te jaereana, va la ya corregí, o impona página la ya, peisha pa ya potahina. En esto va a consiste nuestro contrato. Pero la ñande ya es y no vaya. Listo, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, listo. Vaya por nuestra firma. Poner el nombre significa justamente darle esa identidad, darle esa firma que se necesita. Y aquí, ¿qué firma es la que se estaba necesitando? Volver a entrar en diálogo, volver a entendernos, volver a escucharnos. Y volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mita. Dios
ha asignado a cada hombre un ángel para protegerle y facilitarle el camino de la salvación mientras está en este mundo. Afirma a este respecto San Jerónimo: grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia. En el Antiguo Testamento se puede observar cómo Dios se sirve de sus ángeles para proteger a los hombres de la acción del demonio, para ayudar al justo a librarlo del peligro, como cuando Elías fue alimentado por un ángel. En el Nuevo Testamento también se pueden observar muchos sucesos y ejemplos en los que se ve la misión de los ángeles y el mensaje a José para que huyera a Egipto, la liberación de Pedro en la cárcel, los ángeles que sirvieron a Jesús después de la tentación en el desierto. La misión de los ángeles custodios es acompañar a cada hombre en el camino por la vida, cuidando en la tierra de los peligros del alma y del cuerpo, protegerlo del mal y guiarlo en el difícil camino para llegar al cielo. Se puede decir que es un compañero de viajes, que siempre está al lado de cada hombre. No se separa de él ni un solo momento, ni siquiera cuando pierde la gracia de Dios por el pecado. Le prestará auxilio para enfrentarse con mayor ánimo a las dificultades de la vida diaria y a las tentaciones que se presenten. En la Santa Biblia, la palabra ángel significa mensajero, un espíritu purísimo que está cerca de Dios para adorarlo y cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos. Ya en el siglo II, el gran sabio Orígenes decía: los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe y proteja. Y se basa esta creencia en la frase del Salmo 90: a sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos. Y en aquella otra frase tan famosa de Jesús: cuidad de no escandalizar a ninguno de estos pequeñuelos, porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial. Ya en el año 800 se celebraba en Inglaterra una fiesta a los ángeles de la guarda. En el año 608, el sumo pontífice extendió a toda la Iglesia Universal la fiesta de los ángeles custodio y la colocó el día 2 de octubre. San Bernardo, en el año 1010, hizo un sermón muy célebre acerca del ángel de la guarda, comentando estas tres frases: respetemos su presencia, portándonos como es debido. Agradezcámosle sus favores, que son muchos más de los que nos podemos imaginar, y confiemos en su ayuda, que es muy poderosa, porque es superior en poder a los demonios. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días.
taro y saga un wife de se mando quien te amoje se siempre amo kuno hacer esa a gente mató moca se mi tairumwe ella te pasere todo esto gente se puede mi Queridos amigos, Ñande Yarañé, como siempre, en tu pantalla, con los cursos bíblicos, con estas reflexiones que estamos haciendo sobre la palabra de Dios. Estamos meditando nosotros el capítulo 31 del libro del Génesis, cuando existe esta alianza, cuando se realiza la alianza entre Jacob y Labán, después de toda esta dificultad y de estos problemas en la que ellos se encuentran, ¿verdad? De cierta manera, siempre Labán, que lo estaba robando, le estaba engañando al yerno, ¿verdad? A Jacob. Jacob, por otra parte, que es como que le vuelve encima, dentro de la teología de la retribución, tenemos que entender esto, aquello que él había hecho mal también, ¿verdad? Contra su propio hermano, le había quitado la primogenitura, le había engañado a su propio hermano, entonces ahora él también se siente engañado. Pero en fin, dentro de toda esta historia torcida, Dios va escribiendo igual en renglón, como si fuese un renglón derecho, ¿verdad? O sea, Él escribe derecho en renglones torcidos, decimos nosotros. Y aquí nos encontramos ya en esta parte de la alianza. Hacen ese pacto a través de la piedra conmemorativa, pero no solamente eso, sino que a través también de un encuentro más profundo entre personas, en ese diálogo del corazón, de la mente, a través de ¿qué cosa? A través del berit, a través de este contrato, donde cada uno pone su señal, pone su firma, y eso nosotros decíamos que es dándole nombre, ¿verdad? En Bojerayo, dar una identidad. Y entonces, luego añadió, mira este montón de piedras, y mira la piedra conmemorativa que yo erigí entre tú y yo. Una y otra cosa serán testigos de que ninguno de los dos iremos más allá de este montón de piedras y de la piedra conmemorativa. Ninguno de nosotros irá más allá. ¿Viste? Ahí pues está el pacto. A bebé un majesco, a bebé llevo, a bebé. Ya había nada moto, porque ya es poner hablan de contratos y no. Ahí en esto consiste nuestro contrato, es con malas intenciones. Ninguno puede ir más allá con malas intenciones. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Y después Jacob prestó un juramento por el temor de Isaac. Luego ofreció un sacrificio sobre la montaña e invitó a sus hermanos a participar en el banquete. Ellos comieron y pasaron la noche en la montaña. Aquí termina con esta frasecita que es muy importante, que nos dice que ellos comieron, que ellos estuvieron juntos, pasaron la noche en la montaña. Podemos mirar un poco la noche, la quietud, el momento de soledad. La noche suele significar también eso, ¿verdad? O sea, la soledad, el encuentro en la intimidad, en tu propia vida, dentro de tus propios pensamientos, dentro de tu propia conciencia. Sería esa noche, ¿verdad? Esa noche. También podemos entender en forma negativa, ¿verdad? Porque muchas veces la noche, la oscuridad quiere decir algo de la que yo no estoy pudiendo salir, ¿verdad? Pero aquí más bien, esta noche, pasaron la noche en la montaña, se refiere a esa soledad y a esa intimidad con el Señor. Peñan de ella pojanma, lleva de alianza, para que podamos hacer ese contrato con Dios. Va eñan de ñico TV. Y nosotros necesitamos esa quietud interior. Cuando vamos a tomar una decisión, necesitamos una quietud interior para dar un paso importante, ¿verdad? Y cuando damos ese paso importante, nosotros entonces sabemos que detrás de eso existe una responsabilidad grandísima para continuar caminando. Pero después nos dice que esa noche ellos lo pasan en la montaña. Varias veces también hemos explicado que la montaña significa el lugar donde Dios se manifiesta. Peñan de Yara o Yecualca en la montaña, en las alturas. La montaña de por sí siempre
es majestuosa, es una roca, es una fuerza, es la altura, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo, cuando nosotros escalamos y estamos en la cima de la montaña, ¿qué es lo que disfrutamos desde la montaña, de lo más alto? Y podemos ver ese valle, podemos ver todo lo que nos rodea. En el Paraguay, ahí la Yareco y Tereía lleva la montaña, de montañas. Pero Jacob lleva mucho tiempo en Italia, y sobre todo la parte del norte. 3.600 metros de altura. He calculado, 3.600 metros de altura. Pende putu entero o lleva. La nieve, o también en la parte de la primavera y del verano, esas montañas. Ves el mundo. Es como un dominio que vos tenés sobre la naturaleza. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Vos ves tu pequeñez. Qué pequeño que soy. Soy un granito de arena en este mundo. Llego a ver. ¿Quién soy yo? Yaguari aire venían de Yarare donde va a llevar a mañana a ella. Qué grande tu naturaleza, Señor. Qué grande eres, Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, ellos comieron, o sea, esa alianza, llegan a ese diálogo y después pasan la noche en esa montaña. Se quedan ahí, en ese vivir, en ese participar, en ese experimentar de una gracia tan profunda que Dios regala. Y esa es la gracia de la alianza. Bueno, entonces la ñandella ya es inaguable. Está oño muñaz y cuay, está oño entendéis y cuay, peteño botado, peteñime la otro más o menos, oye, kishu, guía, pecha y guayna. Pero con oye esa cuay, peñan de yarare donde debe, cada uno oye esa cuay, cada uno le pone el nombre, es decir, a cada acción que está realizando. Y es esa la fuerza y la gracia de Dios, ¿verdad?, que actúa en cada uno de ellos. Y por último, ellos hacen este pacto, el hecho de la piedra conmemorativa, el hecho de comer en la montaña, en este gesto, ¿verdad?, de amistad y de profundidad. Y sobre todo en este gesto más profundo aún, y de experimentar en la montaña, es decir, en ese lugar donde Dios se manifiesta. Qué hermoso que es esto entonces, queridos hermanos. Vamos a continuar siempre, ¿verdad?, leyendo un poco más sobre Ñande Yarañé, todo lo que nos está transmitiendo, después de haber hecho un camino bastante difícil. Sin embargo, ahora llegamos tanto con Labán como con Jacob. Y por una vez cuando llegue esa cuay y vende y coge igual. Pero con Anga Peñan de Yara o poco se fuera. Esto es el proceso, el proceso. Da eiku peteñe emente ma ñandeña entende pa. Esta vez ñandeña y conte me ve más tiempo, necesitamos ese proceso, necesitamos caminar. Y en la medida en que vamos caminando también vamos entendiendo lo que el Señor nos quiere regalar. Y aquí es eso lo que justamente sucede con Jacob y con Labán. Porque en este proceso ellos se entienden. En este proceso del diálogo, que decíamos que significaba el hecho de juntarnos alrededor de la mesa, ellos pueden dialogar y pueden entenderse. Pueden ver las características más profundas y más importantes que les rodea a cada uno de ellos. Y asimismo también esa piedra conmemorativa quería decir la grandeza, la riqueza, la eternidad de esa amistad y de esa hermosura de bendición que Dios nos regala. Queridos amigos, entonces así estamos concluyendo hoy nuestro programa Ñande Yarañé. Que Dios les bendiga a todos. Les imparto la bendición del momento de este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por